Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este canal de YouTube, en el que hablamos de la pelota, contamos historias, echamos cuentos y entregamos algunas opiniones. El día de hoy nos une un nombre. Luis Fernando Díaz, Marulanda. Luchito Díaz, que hoy llega a los 28 años, tal vez en el mejor momento de su carrera. No antes, o antes mejor, quiero pedirles que nos escuchen en Alerta Bogotá en los 104.4 del FM. Ahí está el parche del fútbol, conducido por don Jorge Bermúdez. Y en ESPN, en los espacios en los que nos programen, bien sea en Balón Dividido, el programa que conduce Julián Capera, o en ESPN F360, en el programa que está don Antonio Casale al mando. Muy bien. Y la miniatura de este video tiene un título. ¿Podrá Luis Díaz ser el mejor jugador en la historia de Colombia? La pregunta, muchos ya la quieren responder. Yo no me atrevo. Porque creo no, es una verdad de apuño. El mundo del deporte, pero sobre todo el mundo del fútbol, quiere escalafonar todo. Quiere darle rangos a todo. Quiere entregarle premios a todos, a toda hora. Y yo creo que ese es un error. Porque el mundo del fútbol de hoy no se puede medir con el primer fútbol del siglo XIX, o ese arranque de los mundiales, o esa llegada de las competiciones de clubes ya un poco más organizadas, como la Copa de Europa, luego Liga de Campeones de Europa, o esa Copa Libertadores, ese mundialito de clubes que se hacía en Caracas, y que esa idea creada por un negociante venezolano terminó en junio pasado con un mundial de clubes faraónico, y que por ejemplo fue un desastre televisivo en Europa, así la FIFA no lo quiere admitir. Pero ese fútbol de hoy eh, quiere estandarizar todo, quiere ponerlo todo en un cuadro de Excel, y quiere decir que este es el mejor de todos los tiempos, cuando el fútbol, ese X, Y o Z no jugó fútbol todos los tiempos. Entonces no puede ser el mejor de todos los tiempos. No lo puede ser físicamente, es imposible. Porque además en el pasado se jugaba menos competencias, tenían otro tipo de exigencias, la competencia era diferente, el trabajo físico, técnico, táctico era diferente. Entonces yo sí siento que hay una especie de posverdad sobre quién puede ser el mejor del fútbol en algún momento. Por eso para mucha gente es Pelé, pues ganó 3 mundiales, el único. Para otros es Maradona, para otros es Messi, pero pocos hablan de Alfredo Di Stéfano, o pocos hablan de los húngaros que fueron campeones olímpicos y que fueron finalistas de un mundial en el 54, como Puskás o Coxis. Pocos hablan de Johan Cruyff o Beckenbauer, tipo que cambió la forma en la que jugaba el volante de primera línea, incluso el zaguero central, o de Bobby Moore o de Bobby Charlton, los campeones de Inglaterra, porque parece que la historia está metida en un cajón y que la historia no se puede tocar y que solo el hoy existe. Por eso calificar a Lucho Díaz como el mejor de Colombia, para mí, para mi humilde parecer, no es posible. No es posible. Porque si bien Díaz ha ganado con los equipos en los que ha jugado en Europa, Díaz, por ejemplo, no ha jugado un mundial. Lo va a jugar ahora. Espero y aspiro que sea la figura del equipo por encima de todos. Pero, por ejemplo, un tipo como James fue el goleador de un mundial. O Falcao fue definitivo en 2 finales europeas. O el pibe Valderrama abrió la puerta en esa segunda parte en Europa y llevó a Colombia a un mundial. Algo que de alguna manera hizo Díaz en esta eliminatoria. Claro que algunos acomodan el discurso. Para el entrenador es fácil ir porque hay muchos cupos, pero sí ensalzan la
labor de Díaz que para mí fue fundamental junto con la de James eh, en la selección Colombia. Sin duda los jugadores más destacados. Pero Asprilla era magia pura. Es que a Asprilla le cobran su lado B y como no tenemos tanto archivo, a veces la historia la cuentan a medias, pero el talento de Faustino Asprilla era una locura. Y Willington Ortiz que maravilló a los argentinos con ese gol maradoniano antes del gol de Maradona ante Inglaterra, comenzando los 80 en un partido del Cali ante River Plate por la Copa Libertadores y que estuvo con Colombia en ese camino a esa final de la Copa Libertadores, de la Copa América del 75 que se perdió en un tercer partido por un tema más de viveza política que otra cosa de parte de la Conmebol, porque el presidente de la Conmebol en ese momento era peruano y acomodaron ese tercer partido para que llegara el Cholo Sotil a Caracas. Sotil terminó volándose comillas de Barcelona y marcando el gol del título para la selección de Perú. O ni hablar de el Caimán Sánchez, portero que pasó por México, estuvo en los grandes del equipo del fútbol colombiano, jugó, fue el primer futbolista colombiano en el fútbol argentino, eh, comenzando, cuando el fútbol argentino entre los 40 y los 50 ya era muy exigente. Entonces, decir que James Rodríguez es el mejor de la historia, tampoco. Decir que Luis Díaz, tampoco. James puede ser el mejor de este siglo, si usted quiere acomodarlo a nivel de siglo. Ni hablar de los goles de Falcao, pero alguien me dijo un día, no, pero es que usted no sabe hablar de fútbol porque es que usted confunde hacer goles con jugar al fútbol y una cosa distinta es hacer goles y otra cosa es jugar al fútbol bien. Y me ponía el ejemplo de Martín Palermo. Martín Palermo no era un gran jugador de fútbol, pero era un máximo goleador, un goleador fantástico, pero el genio del equipo en ese Boca fantástico que todos recuerdan de Bianchi era Juan Román Riquelme. Y después fue Tevez y luego Palacios que jugaron juntos con Martín, pero Martín era un animal haciendo goles. Pero para muchos no era un gran futbolista. Puede ser una de las estrellas máximas de Boca, sin duda alguna, pero Riquelme es el máximo ídolo de Boca por su forma, por su talento para jugar a la pelota y por cómo hacía jugar a los demás. Entonces, esa discusión eterna de ¿podrá Luis Díaz ser el mejor ¿podrá ser Luis Díaz el mejor jugador en la historia de Colombia? Esa pregunta yo no la puedo responder y no la quiero responder porque siento que ese ejercicio no se puede hacer. Porque Luis Díaz no podrá, por obvias razones, jugar el fútbol de los 50, el de los 60, porque además los de los 60 y los 70, incluso los de los 80, tenían muchas restricciones para llegar a Europa. La selección colombiana destacaba poco. De hecho, de esa generación de los 70, el único que se va a Europa es Ernesto Díaz al Estándar de Lieja, siendo el goleador de esa Copa América en la que Colombia, con un formato distinto, se jugaban partidos de ida y vuelta, termina con ese subtítulo en Perú, dirigida a esa selección por el Caimán Sánchez, termina viajando al Estándar de Lieja, allí nacen sus hijos. Entonces, es difícil. Valderrama llegó a un fútbol europeo donde los cupos de los extranjeros no pasaban de 3. Asprilla fue al Parma cuando había 4 extranjeros, pero solo jugaban 3. Eso, por ejemplo, le costó el puesto a Berti, el argentino que luego jugó en River y pues en el América de México y tuvo una prolongada carrera. Pero en el Parma no pudo jugar porque pues no cabía por el tema de los extranjeros. Ahora no es que cualquiera vaya a Europa, pero sí hay muchas más facilidades para llegar a Europa, cada vez se dan más jóvenes, o sea, el negocio ha cambiado. Entonces, por eso esa dinámica que existía antes, pues ya no existe y las puertas están abiertas. Pero esos como Asprilla lo invitan a Newcastle a que haga el lanzamiento de la camiseta. En el Parma, no sé, se cansan de invitarlo a hacer partidos, teniendo más de 50 años. Esa clase de cosas son las que valen. A Valderrama le hicieron un homenaje en Montpellier hace un par de años. Muchachos, por favor. La historia hay que respetarla, hay que entenderla. Pero es decir que X, Y o Z es el mejor jugador del fútbol colombiano en su historia, no me parece. Hasta la próxima. Un abrazo.